Desde los años 80, unos 60 estudios han demostrado que existe una relación directa entre un nivel elevado de IGF-1 y el cáncer de mama, de colon y de próstata. Es una historia absolutamente asombrosa. ¿Hubo otros países que autorizaran la RBGH? Al parecer, la hormona fue prohibida en Europa y Canadá. En Canadá también. La Agencia de la Salud de Canadá suele calcar sus decisiones de la FDA. RBGH. Escándalo en Santé, Canadá. Monsanto acusado de intento de soborno. En octubre de 1998, 3 científicos de Santé, Canadá, declararon ante una comisión del Senado por oponerse a la comercialización de la hormona transgénica. El escándalo ha sido descubierto por el Dr. Steve Kopra, un whistleblower, en inglés alguien que da la voz de alarma. Me pregunto qué verdad voy a decir. ¿La verdad que yo conozco o la que el ministerio me dice que diga? Y este es mi conflicto. Le hago esta pregunta a los 3. ¿Monsanto se puso en contacto con alguno de ustedes? Doctora Haydon. Asistí a una reunión en 1989-90 con representantes de Monsanto y el doctor Drennan, mi superior, y también el doctor Messier. La compañía nos ofreció de 1 a 2 millones de dólares. No sé lo que sucedió después, pero mi director dijo después de la reunión que iba a presentar un informe sobre lo ocurrido a sus superiores. ¿Cómo reaccionó Monsanto? Bien, Monsanto no negó que hubiera ofrecido 2 millones de dólares durante aquella reunión. Después dijeron que había sido una propuesta para hacer más investigaciones en Canadá sobre la vaca canadiense. En cualquier caso, el resultado es que la hormona transgénica no ha sido autorizada en Canadá. Tras las revelaciones de Canadá, el Parlamento Europeo la prohibió para siempre. Después, de repente, Margaret Haydon, Gerard Lambert y yo fuimos despedidos por desobediencia. ¿Fueron despedidos? Sí, nos despidieron y llevamos el asunto a los tribunales. No a la hormona del crecimiento bovino. En Estados Unidos, el Congreso había abierto también una investigación a petición de los detractores de la hormona transgénica. Entre otras cosas, denunciaban la prohibición de etiquetar la leche según su origen, lo cual impedía elegir a los consumidores. Curiosamente, la investigación nunca concluyó. La hormona de crecimiento bovino BGH es una prueba de la aceptación de la ingeniería genética por el consumidor. ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! La hormona del crecimiento bovino representa la primera aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos. Y Monsanto es una multinacional muy poderosa con muchos contactos en las altas esferas del Estado. Para el gobierno federal, el desarrollo de la biotecnología supone una apuesta tan importante que prefiere ignorar estas cuestiones, digamos secundarias, que son la salud de las vacas o de los consumidores. La razón por la cual la FDA ha autorizado la comercialización del RBGH es que numerosos antiguos empleados de Monsanto ocupan puestos clave en la FDA. Entraron en la agencia para conseguir que ésta aprobara el producto. Es lo que llaman las puertas giratorias, con un efecto de doble hélice. ¿Puertas giratorias? Sí, las puertas giratorias. No solo en agricultura hay puertas giratorias. Las hay en muchos sectores. Donald Rumsfeld fue director general de Shell, una filial de Monsanto. El antiguo embajador estadounidense de Comercio Exterior, Mickey Cantor, fue consejero de administración de Monsanto. Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, trabajó para Monsanto. Monsanto, puertas giratorias, en francés las sillas musicales. Estado de la cuestión no exhaustivo en 1999.
Linda Fisher pasa de la EPA a la Agencia de Protección Ambiental a Monsanto. Michael Friedman de la FDA a Monsanto. Marshall Hale y Josh King de la Casa Blanca a Monsanto. Margaret Miller de Monsanto a la FDA. William D. Ruckelshaus de la EPA a Monsanto. Sin olvidar a Michael Taylor, que ha hecho varias veces el camino de ida y vuelta. Una vez terminada su misión en la FDA, ¿fue nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas de Monsanto? Sí. ¿Para usted no existe el conflicto de intereses? No. Y de nuevo, las reglas son las reglas. Y yo jugué según las reglas. Considero que en términos de aceptación pública ha sido un error tras otro. Cuando intentas tener una estrategia para que el público comprenda y acepte una nueva tecnología, el hecho de que la primera aplicación esté relacionada con la leche de la cual producimos más de la que necesitamos, ayuda a crear un clima de... Sospecha. Creo que la idea de que las compañías no estén obligadas en todos los casos de alimentación transgénica a contar con la autorización de la FDA, a diferencia de lo que ocurre en Europa, creo que eso, para la confianza del público, desde la perspectiva del consumidor, no es un sistema suficiente. Personalmente dije que el Congreso debía cambiar la ley. El Congreso debería crear un sistema de notificación obligatorio que asegure que todos los productos sean supervisados por la FDA y que la FDA certifique la seguridad de todos los productos. Una declaración sin duda muy interesante. Al parecer, Michael Taylor se arrepiente de la normativa que él mismo firmó en 1992. ¿Qué pensaban los científicos de la FDA? ¿Existía un consenso sobre la regulación de los transgénicos? Documentos internos demuestran que la agencia ignoró las inquietudes de sus propios científicos. Firmado Steven Drucker. Steven Drucker es un abogado que trabaja para una coalición de organizaciones no gubernamentales. Demandó a la FDA y consiguió la desclasificación de sus archivos sobre los transgénicos. Recibimos más de 44.000 páginas que revelaban que la FDA lleva mintiendo al planeta al menos desde 1992. Y sigue mintiendo. Finge que el principio de equivalencia sustancial entre los alimentos transgénicos y las plantas convencionales está basado en un amplio consenso en el seno de la comunidad científica y que numerosos datos científicos lo demuestran. Esas dos afirmaciones son mentiras flagrantes. Por ejemplo, el doctor Luis Privil, del Departamento de Microbiología de la FDA, ha escrito: hay una enorme diferencia entre los efectos inesperados que pueden provocar las plantas tradicionales y los alimentos transgénicos. A continuación añade que ciertos aspectos de la manipulación genética podrían resultar más peligrosos. Las inquietudes expresadas por los expertos de la FDA eran tan importantes que la doctora Linda Kahl, de la FDA, responsable del seguimiento y la síntesis de sus consejos, redactó un informe para el coordinador de biotecnología de la FDA, el doctor James Mariansky. Según documentos internos de la FDA que se han hecho públicos, había muchos científicos de la FDA que no estaban de acuerdo con la normativa propuesta. Por ejemplo, aquí tengo el informe que Linda Kahl le envió. Sí. Ella decía, los procesos de manipulación genética y de cruce tradicional son diferentes. De cruce tradicional son diferentes. Y según los expertos de la agencia, conllevan riesgos diferentes. Es cierto que en el interior de la agencia existían opiniones divergentes. Eso es lo que Linda Kahl resume en su informe. Pero cuando terminamos de redactar la normativa, todos los científicos estaban de acuerdo. Por supuesto que la FDA había investigado el uso de la manipulación genética, pero no tenían ninguna información que indicara que la técnica en sí pudiera crear productos diferentes en términos de calidad o seguridad. Antes de que los científicos de la FDA expresaran sus inquietudes, la agencia recibió una señal de alarma muy clara. En efecto, el primer aditivo alimentario manipulado genéticamente y comercializado en el mercado estadounidense había provocado una grave epidemia. ¿Recuerda lo que sucedió con el L-triptofán en 1900?